Bueno, estamos nosotros en contacto con la doctora Yolanda González. Ella es directora del Hospital Nacional de Itagua y queremos consultarle sobre la situación actual porque desde hace varios días ya está complicada la situación con la cantidad de contagios, de internaciones, de pacientes en terapia intensiva en los hospitales a causa del COVID. Doctora, buen día. Fito le saluda. ¿Cómo estamos? Buenos días, Tito, ¿cómo están? Bien, queremos saber cómo está el tema de las camas de terapia intensiva, las camas de internación allí en el hospital que tiene usted. Y estamos a un 80%, hoy bajó un poco la afluencia, digamos, en el sentido de tener un 80% ahora de camas de internación. Tenemos 40 pacientes de 52 en la sala de terapia intensiva y la misma cantidad de 40 en la sala de internación que completan 68. Nos decían ayer que los respiradores están prácticamente al tope en todo el sistema público. ¿Cómo está esto en el Hospital Nacional de Itagua, doctora? Y ligeramente bajó, estamos teniendo 10 camas libres ahora, ¿verdad? En estos momentos. Y una movilidad tremenda, pero también vamos a tener que decir que también hubieron 5 fallecidos en el transcurso de las 24 horas. Claro, claro. Es una situación muy dinámica, pero también es una situación muy triste, me imagino. O sea, muy difícil de llevar para ustedes los médicos. Es muy difícil tener que decir tenemos disponibilidad porque hubieron fallecidos, ¿verdad? Es muy triste tener que afrontar esto y mis colegas que están ahí en la lucha diaria, de repente tenemos 5 ingresos al mismo tiempo. Eh, Ayer al toque hay que reanimar 2 o 3 pacientes a la vez y un Sí. equipo que tiene que estar a full 6 horas sin poder ni siquiera salir al baño, ¿verdad? Claro, terapia intensiva me imagino que es una zona súper delicada en estos momentos. Sí, y son 52 camas las que tenemos, ¿verdad? Al menos solo para respiratorio. Doctora, ¿qué le quiere plantear a la población en general? Le escuchábamos ayer decir al ministro de Salud, al doctor Mazzoleni, que pese a todas las medidas, pese a esta cuarentena social, pese a que se haya reducido la movilidad de la gente, igual hay una inercia y va a continuar la cantidad de contagios y de fallecimientos por la inercia de toda pandemia, ¿verdad? ¿Qué le diría usted a la gente en este momento? Entonces, en este momento que vemos que se multiplican los contagios, se multiplican, pero 3 veces más de lo que hubiésemos esperado. No hay conciencia. Yo creo que no sé en qué fallamos en el sentido de la comunicación, en el que la gente no crea, en el que hoy día estamos viendo prácticamente, no sé, un vecino, un familiar que da positivo. Hasta ahora no se asume en realidad eso y siguen las reuniones y no hay distanciamiento social, como ustedes ven. Incluso las manifestaciones nos preocupan. Nosotros ya vemos el futuro de un exceso, de una aglomeración de personas, lo que eso significa. ¿No ven ustedes que en cada oficina salta un positivo y eso lleva a un personal a la cuarentena? También de respetar un poco estos límites, ¿verdad? Porque el no dejarle a su personal ir de cuarentena significa un contagio superior de vuelta. Doctora, ¿podría reiterarnos los números, camas que tienen habilitadas, cuántas están en este momento ocupadas de terapia intensiva, respiratorias? Si es que nos puede dar otra vez el número, por favor. Tenemos 120 camas, de las cuales 52 son de terapia y estamos a un 80% de ocupación. Eso es muy variable y varía hora a hora, Claro. ¿verdad? En el sentido de que pueden ingresar 5 pacientes, pueden fallecer 5 pacientes y estamos así, recibiendo pacientes de todo el país, porque si uno ve de dónde viene cada uno en la lista, ve que prácticamente de todos los lugares, incluido del Chaco, de todos lados está llegando. Claro. ¿Y cuántas de estas camas tienen respiradores? ¿Cuántas camas con respiradores hay allí? 52 camas con respirador. 52. 52 camas con respirador. Sí.
En este momento Y la planificación ahora vamos a aumentar más porque ya está el proyecto de aumentar 80 camas más. Ajá, Ya ayer se hizo la audiencia pública, vamos a aumentar 80 camas más de internación y 16 más de terapia, o sea, en total 80, ¿verdad? correcto. ¿Usted En maneja esto- datos del sistema público de camas de terapia, camas con respiradores y cómo están ocupadas por lo menos al día de ayer? Al día de ayer estábamos al 95% en todo el 95%. sistema público. Sí. Sí, 95%. ¿De cuántas camas en total, doctora? En total a nivel país. Yo no, no, yo a nivel país no manejo realmente, Patricia. Yo manejo lo que hablamos entre el INERAN y el Nacional, ¿verdad? Que somos los centros principales. También ahora se están habilitando, creo, en Ciudad del Este y en otros lugares, pero hablamos de menos cantidad. Y todos los pacientes complicados tienen que tener en cuenta de que un hospital de una complejidad menor no tiene una disponibilidad de tomografía 24 horas, entonces tiene que irse a uno de estos lugares de vuelta. Doctora Yolanda, cuando O usted sea, habla del... manejar terapia es complejo. Sí, cuando usted habla del 95%, doctora, ¿se refiere exclusivamente a Itagua o se refiere a otros centros cercanos? ¿Solo Itagua? No, me refiero al INERAN y al Itagua. Inerán e Itagua, 95% de camas ya ocupadas. Sí, así mismo. ¿Y cuántas camas son en total entre ambas instituciones? Y entre ambas somos más de 250 camas. O sea, mucho más de 200 son las que están ocupadas en este momento. Así mismo. O sea, entre ambos, porque el Nacional en sí nomás tiene 120 y tiene una misma cantidad el hospital de Inerán. Y bueno, así como ven ustedes, lo que pensábamos que no se podía llenar de alguna manera, en estos momentos vemos con una saturación extremadamente alta. Doctora, ¿cuánto tiempo, por lo menos un estimativo, una persona utiliza una cama de terapia? ¿Se alargó el tiempo en este momento? ¿Es más corto? ¿Es más largo? ¿Continúa el mismo lapso que suelen usar? La estadía en terapia varía mucho de acuerdo a la patología que uno presenta y más todavía cuando tiene patologías complicadas de fondo. No es lo mismo una estadía para un paciente en terapia de un diabético, de un cardiópata y que tenga otras patologías más, ¿verdad? Que de repente un positivo que salte en un postoperado, porque también tenemos ahora, está saltando positivos en pacientes que no presentan sintomatología respiratoria, como pacientes que vienen por una apendicitis aguda, vienen también embarazadas con COVID positivos, también tenemos renales, incluso cardiópatas que están en los bloques polivalentes saltando positivos y tenemos que trasladarlo inmediatamente al hospital respiratorio. O sea. Doctora, ¿hay niños hay allí en el hospital de Itagua internados por COVID? No, niños saltaron positivos ambulatorios, gracias a Dios, ¿verdad? Pero están empezando a tocar los niños y esperemos que también esto cuiden un poco los padres, porque vimos la semana pasada niños entre 1 a 3 años que saltaron positivos. La Costañú es el hospital que va a ser de referencia para niños. Ahora, doctora, es una pregunta un poco dura, pero en algún momento un médico, una médica decía justamente acá que estaban empezando inclusive ya a priorizar a la gente un poco más joven que los adultos mayores por la falta de terapia intensiva. En el caso de Itagua o en el caso suyo, en algún momento se dio que tuvo que elegir entre una persona un poco más joven y comparando con otra un poco más adulta de la tercera edad, porque así como viene el panorama, creo que van a tener que hacer esa especie de sorteo, que parece muy duro decirlo, pero es la realidad. Lastimosamente es una realidad que se maneja en la terapia intensiva. Todavía no llegamos a esa instancia, pero tenemos pacientes también de 20 años. O sea, en este momento tenemos pacientes de 20, nuestra población, mira, es muy, llama mucho la atención de cómo en Central está afectando en el sentido de que tenemos pacientes de 20 años, 30 años, 40 años, como vieron ustedes los números de ayer, no son precisamente personas con 99, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. En este momento una de las causas de morbilidad más importantes es la obesidad y bueno, yo creo que al menos en Central
digamos, las edades no están precisamente dadas solamente por los mayores. Doctora, y para crear conciencia y cerrar un poco la entrevista, la gente que tal vez hoy no está preocupada tiene que entender que aquella persona que va a terapia va sola. No hay posibilidad de que entre algún pariente, hermano, madre, nadie. Esa persona que ingresa a terapia está sola con el ruido de las máquinas y con la enfermera terapista y los médicos respectivos. Y eso es para que también necesitamos que ustedes le expliquen a la gente, porque tenemos también gente atropellando, queriendo entrar a ver sus familiares. Estamos ante una situación diferente. Damos informe 2 veces por día, pero no hay manera que ellos ingresen en esa área. Y infinitamente, ¿verdad? Entender que si nos pasa a algunos de nosotros, vamos a morir infinitamente solos, ¿verdad? Viendo solamente la cara, como decís, incluso sin rostro de las personas que están atendiendo en ese lugar. Todo esto es muy triste y es también una primera experiencia de los médicos que están ahí en el día a día luchando. Y es duro para todos nosotros.